En este vídeo queremos mostraros cómo es el montaje de un Kiparto Talentec. La metodología de montaje en este caso será el mismo para las Barto de 19 pulgadas y de 24 pulgadas. La única diferencia entre una Barto y otra es que la de 24 pulgadas es 10 centímetros más ancha que la otra. Todo lo demás, incluido el montaje, es idéntico. Una vez que hemos desembalado el kit y hemos quitado todas las protecciones, pasamos a ver las piezas de las que está compuesto el mismo. En primer lugar tenemos los laterales, con las ranuras para el metraquilato del monitor y el metraquilato de la marquesina. La puerta trasera, con los respiraderos y el orificio para la cerradura. El soporte monitor con los orificios BESA 75 y BESA 100 hechos. Recuerda que los tornillos M4 para fijar tu monitor vienen incluidos en el kit. El panel frontal para los botones Coin y Player. El panel de control. El soporte de los altavoces para un tamaño de 2 pulgadas. La bisagra de piano con la que podremos abrir y cerrar la puerta trasera. La pieza superior de la Barto que irá sobre la marquesina. La pieza trasera inferior con un orificio para el alimentador IEC C14. Y la base del conjunto. En cuanto al metraquilato tendremos el de la marquesina, el del panel de control con su biselado hecho y el del monitor. Sin más, comenzaremos con el montaje de la Barto. Para ello lo primero que haremos es colocar la base en una superficie plana. Las primeras piezas que fijaremos a la base serán los laterales. Para ello usaremos los tornillos M440, los más grandes que se incluyen. Situamos los tornillos en su orificio y utilizamos un taladro eléctrico. Si no tenéis un destornillador eléctrico, podéis usar un destornillador manual. No tendréis que aplicar mucha fuerza, ya que los orificios de las tablas transversales están hechos. Repetimos el mismo proceso para el otro lateral. La siguiente pieza que pondremos será el panel frontal. Nos aseguraremos de que hemos puesto bien la pieza. Para fijarla volveremos a utilizar los tornillos grandes. Repetimos el proceso en la otra cara. A continuación es el turno de la trasera inferior.
A continuación es el turno del soporte de los altavoces. Aquí, aunque utilizaremos de nuevo los tornillos grandes, lo haremos de forma distinta. Primero pondremos los tornillos de un lado y nos aseguraremos de que sobresalga 2 o 3 milímetros por el interior del lateral, tal y como podemos ver aquí. Para colocar la pieza, lo que haremos será introducir los tornillos que sobresalen 2 o 3 milímetros en los orificios de la pieza. Una vez que hemos situado bien la pieza, vamos atornillando los tornillos poco a poco, asegurándonos de que se introducen en su orificio. Es el turno del metraquilato de la marquesina. Primero introduciremos los lados cortos en las ranuras de los laterales. Para ello curvamos la pieza sin miedo. A continuación solo tendremos que empujarla e introducirla en la ranura inferior. Para la colocación de la pieza superior del abarto seguiremos la misma metodología que en el soporte de los altavoces. Primero introduciremos los tornillos de un lateral a modo de que sobresalgan 2 o 3 milímetros por el interior. Colocaremos los tornillos del otro lateral sin que sobresalgan por el interior. Y colocaremos la pieza introduciéndola en los tornillos que sobresalen 2 o 3 milímetros por el interior, tal y como hicimos con el soporte de los altavoces. Finalmente apretamos todos los tornillos. Continuamos con la instalación del panel de control. De nuevo, volvemos a hacer la misma metodología. Los tornillos de un lateral nos aseguramos de que sobresalgan 2 o 3 milímetros y será donde introduzcamos en primer lugar la pieza. Comprobaremos que el biselado del panel de control coincide con las ranuras de los laterales. Llegado a este punto es el momento de poner el metraquilato de la pantalla. Utilizaremos la misma metodología que en el metraquilato de la marquesina. Primero introduciremos un lateral, doblaremos la pieza e introduciremos el otro lateral. En el momento en el que ambos laterales estén bien colocados, el metraquilato recobrará su forma original. Aquí podéis comprobar el acabado del panel de control respecto al metraquilato del monitor, donde las líneas se funden perfectamente, de modo que no habrá que colocar ningún embellecedor ni nada por el estilo para tapar el fallo. El siguiente paso será colocar la puerta trasera. Para ello utilizaremos los tornillos de 2,5 x 16, los finitos que puedes ver a la izquierda. Esta es la situación y la rotación que deberá seguir la bisagra de piano. En primer lugar la instalaremos sobre la puerta. Una vez la coloquemos, debemos comprobar que quedan un par de milímetros a cada lado. Para facilitar el montaje haremos uso del martillo. Pondremos los tornillos
Le daremos un par de golpes y lo dejaremos fijo para posteriormente solo tener que atornillarlo. Haremos esto con todos los tornillos de la bisagra. Seguidamente atornillaremos los tornillos uno a uno. Colocaremos la puerta sobre la trasera inferior, dejando un par de milímetros a cada lado. Para los tornillos volveremos a hacer lo mismo. Primero golpeamos con el martillo, lo dejamos fijo y posteriormente lo atornillamos. Aquí no es mala idea poner un par de tornillos y comprobar que la puerta cierre correctamente. Si vemos que la puerta cierra correctamente, colocaremos los tornillos de la forma comentada. Tras terminar de atornillar los tornillos, tenemos la puerta colocada. Podemos observar que la puerta se mete para adentro. Para solucionar esto, utilizaremos el tope. El tope se debe clavar a unos 20-21 milímetros, para que haga tope a los 16 milímetros, que es el espesor que tiene la puerta. Para clavarlo nos ayudaremos del martillo. Vemos que la puerta cierra correctamente y hace tope en el punto justo. Tras esto es buena idea poner un poco de precinto para que la puerta no se abra y así evitaría algún susto como este. Ahora es el momento de poner las escuadras al soporte monitor. El monitor se atornillará a esta pieza y esta pieza se atornillará a los laterales de la bartop. El kit incluye 4 escuadras de este tipo, que se atornillarán a la esquina del soporte monitor. Los orificios están ya prehechos. El orificio BESA del centro introduciremos los tornillos de métrica 4. Recuerda que tienen BESA 75 y BESA 100. Y a continuación atornillaríamos al monitor. Una vez que se hubiese atornillado el monitor al soporte, introduciríamos este y el monitor dentro de la bartop y la atornillaríamos a los laterales en la posición que requiera tu monitor. Ya para terminar únicamente nos quedaría poner las patas. El kit incluye 4 como esta. Para ponerlas únicamente utilizaremos el martillo. Aquí lo único que habría que tener cuidado es que no sobresaliese por los lados, ya que quedaría antiestético.
Bueno, y ahora sí, para terminar ponemos el metacrilato del panel de control, que casi se me olvida. Y como veis, este es el resultado final del montaje básico de la Barton Talented de 24 pulgadas. El de 19 pulgadas, como dijimos al principio, es exactamente igual. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado también el resultado final y sobre todo que os sirva de guía. Nos vemos en siguientes videotutoriales. No olvides darle a like si te ha gustado y suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos.